Bien, nos acompañan hoy día aquí en los estudios el secretario general institucional del Partido Aprista, el señor Omar Quesada. ¿Cómo está, señor Quesada? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y también el congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bien, ya sabemos lo que dijo ayer el presidente Humala a propósito del fujimorismo. Dijo que es un partido que nace de la cloaca, y en medio de la controversia que eso ha suscitado, pues la bancada nacionalista salió a respaldar lo dicho por el presidente. Vamos a escucharlo. Frente a los ataques del fujimorismo, el presidente de la República, en el ejercicio de su derecho constitucional de emitir una opinión eminentemente política, el día de ayer ha expresado lo que hoy es de dominio público. Expresión que la bancada la respalda, habida cuenta de haber sido víctima de un permanente acoso político. Recordar e invitar a la prensa a que revise las intervenciones de ciertos miembros del fujimorismo en el Pleno, como el congresista Becerril, el congresista Fujimori, que reiteradamente ofenden al presidente con un lenguaje de cloaca que nosotros rechazamos. Y ese lenguaje ofensivo, agraviante, se ha mantenido a lo largo de este gobierno y ha merecido respuesta nuestra y respuesta también del presidente de la República, por supuesto. Bien, y también algunos de los ministros, en particular el ministro de Justicia, Daniel Figalo, apareció hoy ante la prensa para darle la razón, a su juicio, al presidente Humala. ¿Contra qué debemos de luchar? Contra las dictaduras, porque las dictaduras se produce oscuridad y violación a los derechos humanos que después no se revela. Y justamente en ese momento de la dictadura de esta asociación Fujimori-Montesinos se produjo ese espacio, un espacio en donde todos los derechos humanos fueron carcomidos y se destruyó la institucionalidad. Ese recuerdo debe estar perenne para que no se pueda repetir. Yo comparto el hecho de la visión histórica de cómo en esa dictadura se produjeron los mayores atropellos a los derechos fundamentales de nuestro país. Vamos a recordar, antes de ir con nuestros invitados, que fue exactamente lo que dijo el presidente Ollanta Humala ante la prensa extranjera. Si hay un gobierno que no está metido en temas de corrupción, como se ha vivido en la época del fujimorismo, ¿no?, donde se levantaron en peso el país miles de millones de dólares, ¿no?, por eso hacen campañas millonarias, ¿no?, todavía tienen plata, o temas de Petroaudios, Sui de Canán, gente así. En este gobierno no tenemos ese problema. En este gobierno no amparamos a nadie, ni siquiera a mi familia, a nadie. Nadie tiene corona en este gobierno, nadie. Bueno, no llegó a la parte en la que dijo la famosa frase. Pero el congresista Becerril ha sido aludido por representantes de la bancada humalista y le han dicho que ha utilizado en ocasiones un lenguaje de cloaca para referirse al presidente Humala. ¿Qué tiene que decir usted sobre eso? Bueno, que como bancada nacionalista era obvio que salgan a respaldar a su presidente. Sin embargo, creo que las expresiones vertidas por Ollanta Humala como presidente del país por lo menos son unas declaraciones totalmente infelices. Él como presidente del país tiene que estar por encima de los temas, de los problemas políticos que hay entre bancadas. Él es el presidente de todos los peruanos y no solamente presidente de la bancada nacionalista. Lo que yo creo que esto ha llevado a crispar más aún los temas políticos y que no ayuda en nada al momento que estamos viviendo con este tremendo problema económico, crisis económica que tenemos. Yo creo que Ollanta Humala debería salir a pedir disculpas, no solamente al fujimorismo, sino que acerca más de 8 millones de peruanos que creen en nuestro partido y que creen que somos una posibilidad para el 2016. ¿Qué dice doctor Quesada? Bueno, es preocupante la degradación de la política.
ella decía, la política no solamente tiene que ser decencia, sino también docencia. Y lamentablemente vemos en la figura presidencial una persona que ha disminuido y empequeñecido lo que es una institución constitucional, que es el tema de la presidencia de la República. Él es presidente de todos los peruanos, y el lenguaje que utiliza permanentemente es un lenguaje cuartelero, inculto, y lo peor de todo es que hay una comparsa de áulicos que salen a respaldar cuando la amistad y el compañerismo significaría decirle, oiga, esa no es forma de expresarse porque usted representa a toda la nación. Y el mismo ministro de Justicia, que antes era Justicia y Culto, sale a respaldar esas expresiones. No es bueno porque al margen del origen glorioso o cualquiera que hayan tenido los movimientos o partidos políticos, debemos pensar que el interés y la importancia del país es que estos se sometan al juego democrático. Y nadie va a poder negar en su sano juicio de que el fujimorismo representa una parte de la población, y el presidente con mayor razón tiene que buscar, más bien tender puentes con todos los movimientos y partidos políticos. Es malo para la figura presidencial, es malo para la democracia que el presidente pueda seguir expresando. No solamente lo he hecho en este momento con el fujimorismo, lo he hecho también con expresidentes como el presidente Alan García, que cada vez que podía le mandaba una indirecta, y de la forma más grosera. Ni siquiera tiene el sarcasmo de alguien que pueda ser una persona leída o instruida, y que hasta ahora le hace daño al país. Mire, el comportamiento presidencial, todos los economistas lo dicen, influye e impacta en el nivel de inversiones del país. No puede ser. El ministro Figalo no solamente se a respaldar las declaraciones, sino que ha dicho que la historia ratifica lo que el presidente Ollanta ha expresado sobre el origen del partido fujimorista. Yo creo que podemos entender del presidente Ollanta su falta de formación política, su falta de formación personal, pero eso viene mucho más allá, viene de una formación que viene de respeto. Eso se enseña en la casa y parece que lamentablemente no lo tiene. Figalo habla pues también, habla de violación de derechos humanos, y yo no quiero recordar el triste episodio de Ollanta en Madre Mía, ¿no?, que finalmente hasta ahora ese proceso ha quedado trunco, porque finalmente por la compra de un testigo no se llegó a que haya un proceso y una sentencia verdadera, ¿no? Yo creo que nosotros somos un partido democrático, estamos en el juego democrático, estamos haciendo todos los méritos y el trabajo suficiente para organizarnos y reorganizarnos y fortalecernos a nivel nacional, y estas elecciones pasadas han dado muestra pues de que nosotros estamos en la línea democrática y no aceptamos ese tipo de críticas, como digo, totalmente altisonantes, que entendemos. Lo que acá ocurre es que la investigación respecto a Óscar López Meneses y ahora de Belaúnde El Ocio han puesto muy nerviosos en realidad a la pareja presidencial, porque todos los hilos están llevando lamentablemente a gente bien conocida alrededor de la pareja presidencial. Ha hablado también, se ha pronunciado el ministro Pedro Cateriano a través de las redes sociales, ha mandado 2 tweets, obviamente en referencia a estas declaraciones del presidente Ollanta, y dice: ¿para qué utilizaban Fujimori y Montesinos los diarios Chicha? Se pregunta, solamente para insultar. Y luego se dirige a Keiko Fujimori y le dice: señora Fujimori, ¿se acuerda de los diarios Chicha cuando eran manejados por su padre y Montesinos? Bueno, pues Cateriano, ya sabemos quién es, está poniendo una pelea constante con los apristas. Él espera el mínimo espacio para salir a insultar, para salir a degradar la política, y bueno, lamentablemente pues tiene que salir él, en todo caso, a defender sus $30.000 mensuales, ¿no?, soles mensuales que es su sueldo. Bueno, pero las preguntas que ha hecho no son en sí un insulto, ¿no? No, pero obviamente me refiero a su accionar político de siempre, ¿no? Esto no es un tema de ahora, ¿no? A propósito de accionar político y actitudes que puedan resultar ofensivas, sin que esto justifique la actitud del presidente Humala, ¿usted reconoce que en ocasiones su lenguaje para referirse a él no ha sido el adecuado? Yo creo que sí, en algunos temas políticos, en el fragor de las discusiones,
puede haberse dado unos exabruptos, se reconoce. ¿Cómo que, por ejemplo? Es un tema político. ¿Cómo que qué cosas? ¿A qué se refería el congresista Tejada? O sea, ¿ha sido usted realmente malcriado con el presidente, ofensivo, como para que hubiera una respuesta de este tipo? Se refería específicamente a usted y a Kenji. A ver, en ningún momento ha habido ningún insulto al presidente. Lo que sí he sido duro calificando, por ejemplo, las redes de corrupción que hay. He dicho que esas redes de corrupción llegan directamente al Palacio de Gobierno y de ahí a Nadine Heredia. Y dije respecto a Ollantumala de que él en campaña y actualmente es una figura decorativa y la que maneja los temas es Nadine. Eso es lo que he manifestado. ¿Usted cree que lo que ha ocurrido ha sido algo calculado, deliberado, para producir, por ejemplo, la crisis que se ha producido hoy día, donde no se ha llegado a nombrar la comisión para que investigue el caso de Belaúnde del Ocio, o ha sido literalmente un exabrupto? No, yo creo que es parte de una estrategia. O sea que el presidente fue a decir lo que dijo frente a la prensa extranjera. Es parte de una estrategia el hecho de que busquen cómo sacar las castañas del fuego respecto de la actuación y la cercanía de Martín Belaúnde, este personaje, con la pareja presidencial. En aquellos lugares donde ha operado este señor Belaúnde, ha tenido una vinculación casi directa del presidente de la República. El mismo presidente prófugo de Madre de Dios refiere que fue el presidente Ollantumala el que le dijo que haga negocios con Martín Belaúnde. Este señor está prófugo, ¿no? Entendimos de un prófugo, digo yo, no podemos creer. ¿Por qué creemos en uno en otro? Los otros documentos, ¿no es cierto? Lo que ha ocurrido realmente, mire, las conexiones no puede ser y hay que investigarlo. Pero por eso, estamos hablando de qué cosa es lo que pensamos. decir que el presidente Ollantumala dijo, anda, negocia con él. O sea, ya, ¿de qué estamos hablando? Entonces, declaren la vacancia del presidente de una vez. No hay que tomar literalmente lo que uno pueda decir y darle validez y otros no tenga validez. Es también un personaje, por más prófugo que esté, dice su versión. Alguien que le evade la justicia es diferente, ¿no? En otros casos sí le hacían casos a gente que evadía la justicia y que contra el APRA podía tener versión. Pero, no sé quién, todos pueden opinar. Lo que yo estoy diciendo es que obedece a una estrategia. Colaboradores eficaces son distintos. Si este señor de Madre de Dios, prófugo de la justicia, quiere acogerse a una colaboración eficaz y dar su testimonio y presente pruebas, ¿no es cierto? O que ha estado presente en conversaciones, en su momento se verá. Que lo haga. Eso es otra cosa. Pero estamos hablando de un prófugo de la justicia que dice que el presidente es distinto, ¿no? Por eso, en su momento se verá porque cada versión se tendrá que ser corroborada. Claro, investigar. Y nadie puede tomar por ciertas completamente las versiones de una persona. Se tendrá que investigar. Pero lo cierto es de que el asesor, cajero, ayudante y pagador de las consultorías de Nadine Heredia por hasta $50,000 es el que está en problemas. Y es el mismo que ha tenido vinculación con los mineros que le llaman ilegales, que son informales, y que le han dado 17 kilos de oro. O sea, esas cosas se tendrán que investigar. Por eso es de que creo de que Palacio de Gobierno se ha puesto nervioso respecto de este tema. Y el hecho de estar insultando, de estar desviando la atención respecto de distintos temas sobre algo que tiene que investigarse, también es una cuestión que al Palacio de Gobierno le interesa, sin duda. Esa reacción del presidente Ollantumala, ese término, es lo que más llama sospecha, ¿no es cierto? Porque además, presentando este último paquete, ¿no?, de cambios económicos que se está pretendiendo hacer, que tenía que pasar por el Congreso de la República, o sea, son 37 parlamentarios, ¿no son? Lo que 36. Tiene 36, entonces no se entiende. Por eso es que de inmediato uno dice, debe ser porque está nervioso y no solamente ha quedado en nada lo del paquete económico, sino también lo de la comisión, Martín Belaúnde. Entonces ya ahí comienza a haber sospechas de que algo sí podría hacerlo tambalear. Y ahora ustedes están exigiendo, demandando disculpas públicas de su parte, y algunas fuerzas políticas presentes en el Congreso, además de ustedes, ¿se han solidarizado con ese pedido? En la Junta de Portavoces, previo al Pleno, se acordó de que presentar una moción de las bancadas que así lo crean conveniente, pidiendo la rectificación, las disculpas del caso al presidente. Sí. Y esa moción ha estado corriendo. Acá quiero aclarar, nosotros salimos a pasos perdidos a la conferencia de prensa y obviamente manifestamos que esperamos que el presidente se disculpe. Y todos hemos estado ahí
Y en esas circunstancias es cuando hacen el conteo del quórum y suspenden la sesión. Nosotros en ningún momento hemos abandonado el Pleno porque hemos creído conveniente que hoy día debería nombrarse, y así estaba estipulado, la formación de esta Comisión Verón del Ocio. Y si traemos a colación, ¿qué pasó en el Consejo Directivo la semana pasada? Llamaron después de cerca de 3 meses y medio, y cuando se iba a votar el tema de la conformación de esta comisión, todos los nacionalistas, incluida la presidenta del Congreso, salieron y nos dejaron sin quórum. También en el debate jueves pasado se opusieron totalmente a la formación de esa comisión. Es más, votaron ellos en contra. Cuando vieron que ya no podían, porque los demás bancadas votaron a favor, recién fueron cambiando su voto. Es decir, hay un nerviosismo muy grande. Pero lo que le preguntaba yo es si ya algún otro partido o otra bancada ha anunciado, ha declarado que los apoyan en su demanda de pedirle disculpas, de mandarle disculpas al presidente Humala. Sí, aparte, sí, está por ejemplo Virgilio Acuña, de Solidaridad. Pero a nombre propio, no nombre de la bancada. Como vocero. Como vocero. En Junta de Portavoces. También Mauricio Mulder, a nombre de su bancada también, se manifestó de la misma manera. Juan Pari, también de Dignidad y Democracia, también se manifestó de la misma manera. Incluso la señora Rosa Mavila, también. Acción Popular Frente Amplio. Así es. Entonces, pero independientemente de eso, nosotros, en el momento que iban a convocar nuevamente al Pleno, estamos llanos a poder ingresar y a debatir los temas que el país espera. Así es. Sí. Bien, precisamente hablando de representantes de otras bancadas, tenemos declaraciones también de Yehude Simón sobre lo que dijo el presidente y la reacción del fujimorismo. La oposición, el fujimorismo, durante mucho tiempo ha golpeado al gobierno, pero el presidente pisó el palito y él debía estar encima del bien y del mal. Así debe ser. A uno le pueden meter 100.000 cachetadas, pero cuando es estadista tiene que superarlos. ¿El fujimorismo saboteó esta sesión plenaria? La saboteó y me temo de que mañana pueda sabotear también la presencia del presidente de la China, lo cual no es bueno, ¿no? Primero hay que pensar en el Perú, ¿no? El país necesita una unidad muy fuerte frente a la crisis económica. Bueno, hablando de crisis económica, tenemos un enlace telefónico con Hugo Perea, si nos permiten unos minutos, gerente de estudios económicos del BBVA. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la llamada. Sí, bueno, estábamos comentando aquí que el tema político ha dejado un poco en suspenso este paquete presentado por el Ejecutivo ante el Congreso de la República. Sí, bueno, es un paquete muy interesante, la verdad, en el balance positivo, va a apuntalar el crecimiento para el 2015, es un paquete realmente significativo, agresivo, que contempla medidas por el lado del lado tributario y también medidas por el lado del gasto. ¿Puede brevemente dar un panorama de cuáles son directamente los beneficios que va a reportar este programa? Este sí, paquete, claro. Sí, a ver, por el lado de impuestos, por el lado de ingresos, como son reducciones de las tasas al impuesto a la renta, deberían generar una mayor disponibilidad de recursos para las empresas, por ejemplo, para la reinversión, porque hay un incentivo para que ellos sean. Entonces, esta liberación del impuesto a la renta generará, en pocas palabras, una mayor reinversión de utilidades al interior de la empresa, y eso generará una mayor competitividad, una mayor inversión y hace a las empresas, hace el entorno de la economía más atractivo para las empresas extranjeras. Por el lado de los gastos, vemos un conjunto de medidas, algunas de las más interesantes es darle continuidad a la ejecución de ciertos proyectos que se han quedado sin realizar durante este año a lo largo del 2015. Va a haber también darle más espacio a los gobiernos locales que reciben canon para que puedan hacer más obras de mantenimiento en lugar de inversión pública. Como sabemos, la inversión pública enfrenta muchos rezagos y en particular cuando hay un nuevo gobierno regional es aún más complicada la ejecución, entonces le van a decir, bueno, el porcentaje que se puede destinar del canon para hacer obras de mantenimiento a la infraestructura ya existente se va a duplicar. Entonces, yo creo que esas medidas van a tener un impacto realmente interesante durante el 2015. No, y tiene que ser de inmediato, ¿no? Porque efectivamente nos queda solamente el próximo año, y esto es para aplicarse a partir del próximo año también.
Sí, correcto. Son medidas que, por ejemplo, en el caso de lo que se sabe ya de reducción de impuesto a la renta, van a entrar en vigencia inmediatamente, desde los primeros días de enero, y el resto de medidas de gasto se tienen que dar a lo largo del año. Lo positivo en el caso que mencionaba, por ejemplo, de dar más espacio a obras de mantenimiento, que es un gasto que se puede gestionar de manera un poco más sencilla, si quiere, ¿no? Es más fácil de ejecutar y por lo tanto debería transmitirse sobre la economía. Muy bien, le agradecemos mucho este enlace telefónico al señor Hugo Perea, gerente de estudios económicos del BBVA, y vamos a una pausa y regresamos.